Buenos días, mi nombre es Montserrat Uzcategui y junto a mi compañera Stephanie Bravo les vamos a hablar o vamos a darles una breve charla sobre lo que viene siendo la antropología religiosa. Quiero empezar destacando de que el pueblo que nosotros escogimos es Barinitas, un pueblo ubicado en el pie de la cordillera de Mérida, también ubicado en el estado Barinas. Barinitas viene siendo la capital del municipio Bolívar. Al igual que en distintas partes del mundo, distintas partes de ciudades o países, Barinitas también tiene diferentes creencias o diferentes grupos que creen en distintas religiones o tienen diferentes creencias. Quiero empezar dando un concepto bastante básico sobre lo que es la antropología. La antropología es la ciencia que se encarga de estudiar los distintos fenómenos, sean sociales, culturales y en este caso religiosos. La antropología religiosa se encarga de estudiar el origen, desarrollo y evolución de los fenómenos religiosos en distintas sociedades y grupos. Como ya dije, en Barinitas hay diferentes creencias. Entre estas tenemos el cristianismo. El cristianismo es una religión abrámica con un único Dios, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret viene siendo el único Hijo de Dios. También se cree de que en esta religión hay un único Dios, un Dios misericordioso, un Dios noble y un Dios justo. Un homenaje que se le hace a esta religión, los cristianos, es de que hay una semana llamada la Semana Santa, donde es el tiempo donde Jesús fue llevado a la cruz, fue crucificado para la salvación de nuestros pecados. Otra religión de la que hay acá, otra creencia de la que hay en Barinitas, es el judaísmo. El judaísmo es una religión practicada por las personas judías, considerada la religión más antigua de las tres principales abrámicas, siendo la Islam y el cristianismo, originada en el Medio Oriente. También, uno de los homenajes que se le hace a esta religión es que el séptimo día de la semana, siendo este el sábado, las personas no pueden hacer ningún tipo de trabajo, puesto o a menos que sea del culto o sobre la vida y la salud de esa persona. Últimos días, también conocido como el mormonismo, es un movimiento religioso conformado por un grupo de iglesias que traza su origen hasta la llamada Iglesia de Cristo, fundado por el estadounidense Joseph Smith en 1830. Las principales denominaciones del movimiento son la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días, también denominado como Iglesia Mormona o Iglesia Sud, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo y la Iglesia de Cristo del Terreno y del Templo Bickertonita. Estas iglesias se caracterizan por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares ajenas a las demás denominaciones cristianas, tales como la poligamia, el matrimonio eterno y el bautismo de los muertos. La base de su doctrina la constituyen la Biblia, el libro de Mormón y la recopilación denominada Doctrina y Convenios. Otros textos, como el libro de Abraham o la traducción de la Biblia de Joseph Smith, tienen aceptación mixta dentro del movimiento, siendo aceptados como escritura sagrada por algunas iglesias y rechazados por otras. Santería es el culto propio de los afrocubanos cuyos antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Forma parte del grupo de religiones afroamericanas. Sus creencias derivan directamente de la cultura y la religión yoruba, que en Cuba se sincretizaron con el cristianismo católico implantado por la monarquía hispánica. La santería comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en la mitad occidental de la isla de Cuba, La Habana, que se extendió a la mitad oriental y luego por las demás colonias a las que llegaban los yorubas en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela o Panamá. En la Cuba colonial sus rituales se debían practicar en la clandestinidad porque era marginalizada y perseguida. La Revolución cubana provocó la migración de santeros a España, los Estados Unidos, Italia, entre otros. El comunismo trajo consigo la secularización, de manera que desde mitad del siglo XX su consideración social ha cambiado favorablemente y ahora muchos santeros de todo el mundo peregrinan a la isla de Cuba. Actualmente las religiones principales en Cuba son la religión católica y la yoruba, sin que tengan que ser excluyentes, al menos por parte de los practicantes de la religión africana. Evangelismo
Es un movimiento religioso dentro del cristianismo protestante que promueve que la esencia del Evangelio consiste en la salvación por gracia a través de la justificación de la fe en la expiación de Jesús de Nazaret. La predicación del Evangelio cristiano de salvación a través de Jesús y con el poder del Espíritu Santo a otras personas inconversas, con el propósito de que puedan arrepentirse de sus pecados, poner fe en Cristo como Señor y Salvador y encontrar una nueva vida en Él. Los medios utilizados para esparcir el Evangelio son muchos y diversos. Todo ello debe ser relevante para la cultura particular de las personas a las que se quiere alcanzar. El no es la totalidad de la misión cristiana, pero muchos creen que la misión es inadecuada o insuficiente sin el El término ha sido rechazado por varios autores latinoamericanos como el más adecuado para referirse al concepto expuesto. Se dice que es un anglicismo, viene de inglés evangelist, y que el término castellano correcto es evangelización. Por otro lado, se ha indicado que la tarea de proclamar las buenas nuevas no debe ser un ismo, como tantos otros, sino que constituye el eje de la misión de la Iglesia. Muchas gracias.